Las grandes puertas dobles de nuestra casa de lujo estaban abiertas de par en par ante la tormenta. Dentro, en el vestíbulo iluminado y revestido de mármol, estaba mi esposo Trent. Se veía perfectamente peinado con su costoso suéter de cachemir, imperturbable ante la lluvia helada del exterior. Lo peor es que ella llevaba puesta mi bata de seda hecha a medida. Eleanor bajó los escalones de piedra mojados, el sonido de sus tacones de diseñador, resonando con fuerza sobre el pavimento, y señaló con un dedo perfectamente arreglado directamente a mi pecho. Le dije explícitamente a Trent desde el principio que casarse con una contable de escuela pública no traería más que mala suerte. Se burló Eleanor, con su voz estridente resonando ruidosamente en el tranquilo y acomodado vecindario. Eres una don nadie de clase trabajadora, que constantemente arrastra su imagen de élite hacia abajo. Harper en realidad proviene de una familia con un fondo fiduciario de varios millones de dólares. Ella verdaderamente pertenece a este mundo de élite. Ahora lárgate. La escritura de esta costosa casa está totalmente a nombre de mi hijo. Miré más allá de la cruel y amargada mujer directamente a Trent. Llevábamos 4 largos años casados, ahora que finalmente había probado un poco del dinero real de la alta sociedad. Me estaba descartando exactamente, como si fuera basura en un fin de semana festivo. Trent, dije, manteniendo mi voz peligrosamente nivelada a pesar del viento helado que me mordía la cara. ¿De verdad vas a dejar que tu madre tóxica eche a tu propia esposa y a tu hija de 1 año a una tormenta helada solo para poder entretener a tu rica amante? Trent se ajustó su pesado reloj de lujo, negándose a encontrarse con mis ojos ardientes. Harper y yo estamos fusionando oficialmente nuestras vidas, Megan, declaró con frialdad, su voz desprovista de cualquier empatía humana. El imperio farmacéutico de su familia es exactamente el tipo de respaldo financiero de élite que mi firma necesita desesperadamente para alcanzar el siguiente nivel. Están en el garaje, toma a Mia y regresa a la pequeña cabaña de pescadores de tu padre junto al muelle. Harper dio un delicado sorbo a su vino tinto, apoyando su cabeza íntimamente contra el hombro de mi marido. Deja las pesadas llaves del Range Rover. Megan, se burló ella, con su voz aguda goteando de una arrogancia inmerecida. Ese coche fue comprado con el dinero de Trent, y es demasiado bueno para que alguien de tu estatus social increíblemente bajo lo arruine. Una persona normal podría haber gritado histéricamente. Una persona normal podría haberse arrodillado bajo la lluvia helada y suplicado desesperadamente que se salvara su fallido matrimonio. Pero el hecho es que estas personas eran increíblemente estúpidas. No derramé ni una sola lágrima. Con toda calma, metí la mano en el bolsillo de mi pesado abrigo de invierno. Saqué el manojo de llaves del Range Rover y las arrojé descuidadamente sobre el suelo de madera del vestíbulo. Aterrizaron con un fuerte estrépito, justo frente a los pies arreglados de Harper. Quédate con el coche caro, dije, mirando directamente a los ojos de repente nerviosos de Trent. Quédate con el coche y quédate con el hombre arrogante. Solo que nunca digas que no te advertí explícitamente. Recogí a mi hija tiritando del asiento trasero de mi viejo y muy confiable sedán. Agarré las pocas bolsas de basura baratas que Eleanor había tirado en el garaje y me alejé conduciendo hacia la enorme tormenta invernal, sin mirar atrás ni una sola vez. Eso me trae de regreso al porche de mi padre. William era un hombre de 62 años, al que le encantaba usar chaquetas de lona desgastadas y pasar sus fines de semana reparando viejos barcos de madera tranquilamente en el puerto de Boston. Realmente pensaban que él era solo un trabajador manual jubilado y con dificultades, que vivía con una magra pensión sindical. No tenían ni idea de que mi padre era un multimillonario anónimo y sumamente poderoso. Poseía una red masiva de empresas fantasma de bienes raíces comerciales a lo largo de toda la costa este. Él era el titiritero invisible y silencioso detrás de algunos de los desarrollos de transporte corporativo más grandes de Boston. Cuando entré en su cálida sala de estar revestida de madera y le quité los abrigos mojados a Mia, le conté exactamente lo que Trent y Eleanor habían hecho. Le conté cómo se habían burlado cruelmente de sus antecedentes de clase trabajadora, cómo exhibieron a una heredera de un fondo fiduciario directamente en mi casa, y cómo Trent afirmó arrogantemente que la casa de lujo le pertenecía únicamente a él. Mi padre no gritó, no golpeó una pared ni hizo un berrinche.
Con calma me entregó una taza caliente de té negro. Tomó su teléfono inteligente seguro y marcó un número que rara vez usaba. Activa la cláusula de desalojo de la propiedad de Cambridge, ordenó mi padre directamente al receptor, su voz bajando a un registro letal y aterradoramente tranquilo. Sí, la mansión de lujo en la que reside Trent. Quiero que el proceso legal se inicie oficialmente esta noche. Feliz Día de Acción de Gracias, colgó el teléfono, encriptado, y me miró con ojos tan fríos como la tormenta helada que rugía afuera. Echaron a mis chicas al frío de la lluvia, dijo William suavemente. Para el lunes por la mañana, entenderán exactamente lo que se siente al no tener hogar. Antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud de la rápida represalia de mi padre, mi propio teléfono vibró activamente en mi bolsillo. Era una rápida serie de mensajes de texto automatizados de mi banco. Él había congelado unilateralmente todas mis tarjetas de crédito personales. Un último mensaje de texto de Trent apareció en mi brillante pantalla. Sé una niña buena y firma los papeles de divorcio que me dan la custodia física total de Mia. Si intentas pelear conmigo en la corte, no tendrás ni un solo centavo para comprarle fórmula. Miré fijamente el mensaje amenazante, mientras una sonrisa fría y peligrosa se formaba lentamente en mi rostro. Trent realmente pensaba que me había dejado en la miseria. Estaba a punto de descubrir exactamente lo que los investigadores financieros forenses experimentados le hacen a los hombres arrogantes que intentan ocultar dinero robado. El resplandor de la pantalla de mi teléfono iluminaba la oscura habitación de invitados, mientras leía el mensaje de texto de Trent. De nuevo. Quería que yo fuera una buena niña y renunciara a mi hija, o nos mataría de hambre agresivamente. Una madre normal, sin hogar inesperadamente en un día festivo helado y con $0 en su cuenta corriente, estaría en un estado de pánico absoluto. Yo no era una madre normal, yo era una ejecutora financiera. Caminé por el pasillo hasta el estudio de mi padre, el suelo de madera fría bajo mis pies descalzos. No necesitaba llorar. Abrí mi computadora portátil y pasé por alto la pantalla de inicio de sesión estándar, ingresando una secuencia de contraseñas encriptadas, que me otorgaron acceso inmediato a un portal financiero privado y altamente seguro. Durante los últimos 4 años, Trent y Eleanor se habían burlado implacablemente de mi carrera. Cada vez que asistíamos a las ostentosas cenas de trabajo de Trent, Eleanor me presentaba con un suspiro pesado y compasivo, diciéndoles a sus amigos de la alta sociedad que yo era solo una contable de bajo nivel para una firma de nivel medio. A él le encantaba jugar a ser el brillante gestor de patrimonio que había rescatado generosamente a una mujer pobre de clase trabajadora de una vida de mediocridad. Nunca se molestaron en preguntar el nombre real de la firma. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que el nombre de la empresa en mis tarjetas de presentación no era mi empleador. Yo era la dueña total. Mientras Trent pasaba sus días bebiendo whisky caro con posibles clientes y apostando el dinero de sus inversores en arriesgadas empresas tecnológicas, yo estaba construyendo, silenciosamente, un imperio analizando fraudes corporativos para empresas de la lista Fortune 500. Había acumulado más riqueza personal de la que Trent había llegado a tocar, pero mantuve mi estilo de vida increíblemente modesto para evitar herir su frágil y narcisista ego. Ese fue mi primer error, uno que estaba a punto de rectificar permanentemente. Trent pensó que había dado un golpe letal al congelar nuestra cuenta bancaria conjunta y suspender las tarjetas de crédito asociadas a ella. Asumió que toda mi existencia financiera dependía completamente de su aprobación. No tenía idea de que yo mantenía cuentas corporativas independientes con millones en capital operativo. Navegué a través de mi panel de control bancario e inicié una transferencia rápida y segura de $50,000 directamente a una cuenta personal, nueva e imposible de rastrear. Eso se encargó de la fórmula de Mia. Luego busqué el registro de activos de mi firma. A Trent le encantaba su elegante Range Rover negro personalizado. Lo que los vecinos no sabían y lo que Trent olvidó convenientemente era que su empresa de gestión patrimonial, que apenas sobrevivía, no pudo conseguir la financiación para ese coche de lujo hace 2 años. Para salvar su patético orgullo, yo había alquilado el vehículo a través del programa de flota corporativa de mi empresa y simplemente dejé que él lo condujera.
Legalmente, el pesado coche pertenecía a mi firma. Consulté los datos de rastreo GPS del vehículo. El pequeño punto parpadeante mostraba el Range Rover, aparcado exactamente donde lo había dejado, en la entrada de la casa de la que Eleanor acababa de echarme. Harper había estado conduciéndolo toda la mañana, haciendo recados navideños de última hora, mientras iba envuelta en mi abrigo costoso. Cogí mi teléfono y marqué la línea de atención no urgente del departamento de policía local. Me identifiqué como la directora ejecutiva de mi firma y denuncié con calma el robo de un vehículo corporativo. Declaré explícitamente que una conductora no autorizada llamada Harper estaba actualmente en posesión del coche y que el arrendatario principal, Trent, le había permitido usarlo ilegalmente. El operador tomó nota de los detalles, registrando las coordenadas GPS exactas que proporcioné. La trampa estaba tendida oficialmente. Pasé las siguientes 2 horas bebiendo café solo con mi padre, viendo las noticias de la mañana, mientras Maya jugaba felizmente en la alfombra con un juego de bloques de madera. William no me preguntó cuál era mi plan, simplemente esperó las inevitables consecuencias. Exactamente a las 10:15 de la mañana del Día de Acción de Gracias, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Eleanor. Y dejé que sonara 3 veces, disfrutando de la imagen, antes de responder con un tono perfectamente sereno. Megan, ¿qué demonios has hecho? Chilló Eleanor al otro lado del auricular, con una voz tan estridente que me hizo apartar un poco el teléfono del oído. Eres una mujer vengativa y psicópata. Voy a llamar a mis abogados. Tomé un sorbo lento de mi café caliente. Buenos días, Eleanor. Feliz Día de Acción de Gracias para ti también. No juegues conmigo, gritó ella, con la respiración entrecortada por un pánico genuino y puro. Estábamos justo en medio de nuestro almuerzo navideño con los padres de Harper. La policía acaba de aparecer con una grúa enorme. Nos humillaron frente a todo el vecindario. Hicieron que Harper vaciara su costoso bolso de diseñador justo sobre el capó helado del coche, y realmente amenazaron con arrestarla por robo de vehículo a gran escala. Trent tuvo que rogar prácticamente a los oficiales que la dejaran ir. Sonreí ante la imagen mental de la arrogante heredera farmacéutica, siendo interrogada por oficiales uniformados, mientras sus ricos padres observaban con total horror. Eso suena increíblemente estresante, Eleanor, respondí suavemente. Quizás no debería conducir propiedad robada. ¿Robada? Bufó Eleanor, con una audacia absoluta destilando de su voz. Trent paga por ese coche. Me aseguraré de que el juez se entere de esto cuando Trent solicite la custodia completa de Mia. Perteneces a un psiquiátrico. Dejé mi taza de café sobre la isla de la cocina. El tiempo de interpretar el papel de esposa sumisa y comprensiva había terminado oficialmente. Trent no es dueño de ese coche, Eleanor declaré, cortando su histeria con una precisión gélida. Trent estaba alquilando ese vehículo de mi flota corporativa porque su propio historial crediticio era demasiado patético para conseguir un préstamo estándar. Eso. El seguro, el título y el registro están todos bajo la custodia segura de mi firma. Al entregar esas llaves a una mujer no autorizada en la póliza corporativa, Trent cometió un incumplimiento de contrato. Al conducirlo, Harper cometió un delito grave. Acabo de denunciarlo como robado por un conductor no autorizado. Un silencio sepulcral se apoderó del otro lado de la línea. Casi podía escuchar los engranajes funcionando en la mente de Eleanor, mientras intentaba desesperadamente reconciliar la imagen de su sencilla nuera de clase trabajadora con la poderosa mujer que estaba destruyendo su mañana festiva. ¿Flota corporativa?, balbuceó finalmente Eleanor, perdiendo su tono agresivo. ¿De qué estás hablando? Eres una contable de bajo nivel. No tienes una flota corporativa. Me apoyé contra la encimera, observando la lluvia helada caer fuera de la ventana de mi padre. Ese es el problema de los narcisistas, Eleanor, dije suavemente. Están tan ocupados menospreciando a los demás que nunca se molestan en comprobar quién es realmente el dueño del suelo donde están parados. El coche se ha ido, y si los padres de Harper tienen una pizca de sentido común, ya estarán saliendo por la puerta. Colgué el teléfono y bloqueé su número permanentemente. Fue un primer movimiento impecable, un golpe limpio que expuso la fragilidad financiera de Trent, justo frente a sus nuevos objetivos de la alta sociedad. Pero conocía a Trent mejor que nadie,
Él no se quedaría de brazos cruzados aceptando la derrota. Un hombre como Trent siempre contraataca y siempre apunta al objetivo más vulnerable. Mi teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo mi intensa concentración. Esta vez, era una alerta de correo electrónico automatizada directamente del sistema de tribunales familiares. Se equivocaba rotundamente. El archivo adjunto del correo se cargó en mi pantalla, con un resplandor blanco intenso. Era una copia digital de una petición de custodia de emergencia, ex parte, presentada en el Tribunal de Familia del Condado de Suffolk. La tinta de la firma digital estaba prácticamente aún fresca. Leí su declaración jurada. El volumen de mentiras era asombroso. Incluso manipuló el incidente de la grúa de la mañana, alegando que yo había presentado, maliciosamente, una denuncia falsa ante la policía, para robar su vehículo en un ataque de pura rabia posparto. La petición exigía la custodia física completa e inmediata de Mia. Solicitaba que los servicios de protección infantil, junto con las fuerzas del orden locales, recuperaran a mi hija de mi cuidado por cualquier medio necesario. Trent estaba utilizando el sistema legal exactamente como lo hace un abusador clásico. Intentaba hacerme entrar en pánico. Creía que su abogado de alto costo del centro de la ciudad podría arrollar. Miré a Mia. Estaba sentada en la cara alfombra persa de mi padre, apilando felizmente sus bloques de madera, completamente ajena al hecho de que su padre intentaba usarla como peón en un juego de poder financiero. No entré en pánico. Cerré el correo electrónico y abrí una red privada virtual segura conectada directamente a los servidores de mi empresa. Una orden ex parte significaba que Trent había hablado con un juez sin mi presencia, impulsando agresivamente una narrativa de peligro inmediato para obtener un fallo temporal. Conocía el procedimiento operativo estándar para el condado de Suffolk. Los servicios de protección infantil enviarían a un trabajador social a mi última dirección conocida, o a la dirección de mi padre en menos de una hora, para realizar una revisión de bienestar obligatoria. Tenía exactamente 60 minutos para construir una fortaleza alrededor de mi hija. Me giré hacia mi padre. William ya me estaba observando, con los brazos cruzados sobre su chaqueta de lona desgastada. Trent presentó una solicitud de custodia de emergencia, dije, manteniendo mi voz completamente libre de pánico. Le dijo a un juez que no tengo hogar, que estoy desempleada y que soy un peligro para Mia. Un trabajador social va a llamar a esa puerta principal muy pronto. Mi padre no se inmutó, simplemente asintió y caminó hacia su pesado escritorio de caoba. Abrió el cajón inferior y sacó una carpeta gruesa e ignífuga. «Que llamen», respondió mi padre con calma. Puse en marcha la impresora láser en la esquina del despacho. Primero, imprimí mis declaraciones de impuestos corporativas más recientes y mis formularios de ingresos personales. Luego, imprimí el registro legal y la póliza de seguro del Range Rover, demostrando de forma irrefutable que Trent era quien mentía a las autoridades sobre el vehículo. Mi padre deslizó una pesada pila de papeles sobre el escritorio junto a mi impresora. Eran las escrituras de su propiedad. El documento probaba que se trataba de una finca frente al mar de $4 millones totalmente pagada, mantenida de forma segura en un fideicomiso irrevocable. Tomé una carpeta resistente y comencé a recopilar los documentos. Puse pestañas y resalté cada hecho financiero que contradecía la declaración jurada de Trent. Es 2 años mayor que yo. Incluí los impecables registros médicos de Mia, mi póliza de seguro de salud integral y una impresión de la notificación bancaria que mostraba que Trent fue quien había congelado maliciosamente mi cuenta corriente en la mañana de Acción de Gracias. 45 minutos después, sonó el pesado aldabón de latón en la puerta principal de mi padre. Abrí la puerta y encontré a una mujer de aspecto serio con un portapapeles, flanqueada por un oficial de policía local de Boston. Se identificó como trabajadora social del Estado y me informó que estaba allí para realizar un control de bienestar de emergencia sobre una menor llamada Mia. Esperaba encontrar a una mujer temblorosa y destituida viviendo en la miseria. En cambio, la invité a pasar a un vestíbulo amplio y perfectamente climatizado con ventanales de suelo a techo con vistas al puerto. Luego, le entregué la carpeta de 3 pulgadas. Creo que mi esposo, del cual estoy separada, ha presentado una petición fraudulenta, le dije a la trabajadora social en un tono educado y profesional. Dentro de esa carpeta,
Encontrará pruebas certificadas de mi empleo ejecutivo, mis ingresos de 7 cifras, mis pólizas de seguro integrales, y las escrituras de esta finca de $4 millones donde mi hija tiene su propia habitación totalmente amueblada. También encontrará pruebas de que mi esposo cometió perjurio al reclamar la propiedad de un vehículo que pertenece legalmente a mi flota corporativa. La trabajadora social abrió la carpeta. El agente de policía miró por encima de su hombro. Luego ella miró a Mia, quien se reía mientras comía bocaditos de fruta orgánica en su silla alta. La trabajadora social cerró la carpeta y me la devolvió. Se disculpó profusamente por la intrusión, declarando que el entorno era obviamente seguro y que le informaría al juez de familia o de emergencia carecía totalmente de fundamento. El policía me saludó con un gesto de cabeza, y ambos salieron por la puerta. Es 2 años mayor que yo. La amenaza física inmediata había sido neutralizada, pero la demanda legal de Trent significaba que una audiencia judicial obligatoria estaba programada automáticamente para la semana siguiente. Sabía que Trent no se detendría. Necesitaba aniquilar su reputación pública, antes de que siquiera pusiera un pie dentro de un tribunal. Mientras organizaba mis archivos en el escritorio, mi teléfono celular vibró. El identificador de llamadas mostraba un código de área desconocido de Boston. Rara vez contestaba números desconocidos, pero mi instinto me decía que debía responder. Hola, dije con cautela. Megan, dijo una voz profunda y firme al otro lado de la línea. No me conoces bien, pero soy Julian, el cuñado de Trent. Reconocí el nombre de inmediato. Julian estaba casado con Sarah, la hermana de Trent. Era un abogado corporativo de tecnología muy respetado, y la única persona en la familia tóxica de Trent que siempre me había tratado con una decencia humana básica. Te escucho, Julian, respondí. Estoy viendo unos documentos financieros muy perturbadores ahora mismo, continuó Julian, bajando más el tono de voz. Acabo de descubrir que Trent está vaciando silenciosamente los fondos universitarios de mis sobrinas. No. Cree que puede salirse con la suya, porque piensa que nadie está mirando. ¿Y es que lo destruyamos juntos? Metí mi computadora portátil en mi bolso, y le dije a mi padre que tenía una reunión urgente. 30 minutos después, entré en una cafetería independiente y poco iluminada en el límite del distrito financiero. Tenía 36 años, vestía impecablemente con un traje gris carbón a medida, y poseía una inteligencia tranquila e intimidante. Julian era socio principal, en un bufete de abogados corporativos de primer nivel. También era un hombre de mente aguda que se había casado dentro de una familia de aspirantes a ricos arrogantes. Me deslicé en el reservado frente a él, omitiendo cualquier saludo cortés. Dijiste que Trent le está robando a tus hijas, afirmé, manteniendo la voz baja para que el barista que limpiaba la máquina de espresso no pudiera oír. Julian deslizó una carpeta de cartón manila sobre la mesa de madera. He soportado a Eleanor y a Trent durante 7 años, Megan, dijo Julian. 7 años de Eleanor, presentándome a sus amigos del club de campo con una condescendencia sutil. Y 7 años de Trent, tratándome como a una contratación por diversidad que tuvo suerte, a pesar de que me gradué como el mejor de mi clase en la Facultad de Derecho de Harvard, y gano 3 veces más de lo que genera su patética empresa de gestión patrimonial. Esto tolera su clasismo apenas disimulado, porque amo a mi esposa. Pero acaban de cruzar una línea que no voy a perdonar. Abrí la carpeta. Adentro había estados de cuenta impresos de 2 fondos de ahorro universitario. Estaban completamente vacíos. Trent convenció a Sarah de dejarles administrar los fondos de educación de las niñas cuando nacieron, explicó Julian, con la mandíbula tensa por una furia apenas contenida. Le dijo que su firma de gestión patrimonial daría un rendimiento mucho mayor que las tasas estándar del mercado. Ella lo defendía cada vez que yo cuestionaba sus agresivas estrategias de inversión. Anoche pasé por encima de Sarah y cité los registros de las cuentas directamente del banco. Trent vació ambas cuentas hace 4 meses. Sentí un nudo nauseabundo en el estómago. Trent no solo estaba echándome a la lluvia helada, estaba canibalizando a sus propios parientes de sangre para mantenerse a flote. Hay algo peor, dijo Julian, inclinándose hacia adelante. Trent estuvo en nuestra casa a las 6 de la mañana de hoy. Le dijo a ella que es un puente de liquidez temporal para salvar a su empresa de un problema menor de auditoría.
Le dijo que si ella no lo firma hoy, su negocio colapsará y será culpa de ella por no apoyar a la familia. ¿Sara está considerando hacerlo realmente? Pregunté, horrorizada. Está aterrorizada, corrigió Julian bruscamente. Trent y Eleanor han pasado toda su vida condicionándola para arreglar los desastres de Trent. Si ella firma esos papeles, será personalmente responsable de millones en deuda comercial. Trent tomará el efectivo, lo hundirá en cualquier agujero negro que esté ocultando, y dejará a mi esposa cargando con el problema. Legalmente no puedo evitar que ella firme documentos sobre su propia herencia, añadió Julian. Pero tú puedes averiguar exactamente a dónde va ese dinero realmente. No perdí ni un segundo más. Saqué mi computadora del bolso, la abrí sobre la mesa de la cafetería e inicié mi software forense encriptado. Dame los números de ruta de las cuentas universitarias vaciadas, exigí con los dedos flotando sobre el teclado. Si Trent movió ese dinero, dejó una huella digital. Él cree que es un genio financiero, pero solo es un narcisista descuidado que depende de la intimidación en lugar de la estrategia real. Julian leyó los números de ruta de su archivo. Los escribí en el software de rastreo que usaba para cazar activos ocultos para empresas de la lista Fortune 500. Líneas de código e historiales de transacciones comenzaron a desplazarse rápidamente por mi pantalla. Rastré los primeros $50,000 desaparecidos de los fondos universitarios. Es 2 años mayor que yo. Trent no los había invertido, los había enviado a través de una empresa fantasma registrada en Delaware, y luego los transfirió directamente a una joyería de lujo de alta gama en el centro de Boston. Le compró a Harper una pulsera de tenis de diamantes con el dinero universitario de tus hijas, dije, señalando la pantalla. La expresión de Julian se volvió de piedra. Encuentra el resto, ordenó en voz baja. Encuentra hasta el último centavo. Cavé más profundo. Abrí las cuentas operativas principales de la firma de gestión patrimonial privada de Trent. Estaban catastrofalmente mal. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras iniciaba una auditoría de espectro completos de su libro contable. Observé cómo las señales de alerta aparecían en mi pantalla una tras otra. Informes de rendimiento inflados enviados a sus clientes. Trent no solo estaba haciendo malas operaciones y perdiendo dinero en el mercado. Estaba fabricando activamente carteras de inversión falsas. Cuando los clientes le enviaban fondos para invertir, él desviaba un porcentaje masivo de su capital directamente a una corporación ficticia llamada Apex Holdings. Realicé una búsqueda rápida sobre Apex Holdings. El único director gerente registrado era Trent. Dejé de escribir y miré a Julian. Se me había ido la sangre del rostro. Esto no es un problema de liquidez, susurré, girando la pantalla de la computadora, para que Julian pudiera ver el total final resaltado en un texto rojo brillante. Trent no solo está en bancarrota, está dirigiendo un esquema Ponzi masivo. Ha fabricado por completo sus 3 últimos informes trimestrales. Julian miró fijamente el asombroso saldo negativo en la pantalla. ¿Cuánto dinero falta? $6,200,000, dije, mientras la realidad de la situación se asentaba sobre nosotros como una manta sofocante. Ha malversado $6,200,000 de los fondos de los clientes. Está tratando de reemplazar el dinero robado antes de que sus inversores exijan sus pagos de fin de año la próxima semana. Si Sara firma esos papeles en el banco hoy, se convertirá en cómplice de fraude electrónico federal. Julian se levantó del reservado, sacando su teléfono de su bolsillo. Sus ojos ardían con el tipo de determinación despiadada que lo convertía en un abogado corporativo letal. Guarda tu computadora, ordenó Julian. Tenemos menos de 1 hora antes de que Trent fuerce a mi esposa a firmar su vida. Vamos a detener esto ahora mismo. Mantuve mi computadora abierta sobre la mesa de madera rayada de la cafetería, con mis dedos volando sobre el teclado. No teníamos tiempo para conducir hasta el banco. Teníamos que detener la transacción digitalmente. Julian sacó su teléfono de su saco a medida y marcó el número de Sara. Fue directamente al buzón de voz, golpeó la mesa con la mano. Trent le quitó el teléfono, gruñó Julian. Sabe que si logro hablar con ella, la convenceré de no hacerlo. La tiene aislada. Necesito el nombre del banco y el gerente de la sucursal específica con la que están tratando, dije, con los ojos fijos en las 2 pantallas que había configurado virtualmente en mi portátil. First Sterling Bank en State Street,
respondió Julian al instante, con una voz grave y peligrosa. El nombre del gerente es David Peterson. Ha manejado las cuentas corporativas de Trent durante años. Peterson es un ejecutivo arrogante al que le encanta atender a la gente de alto patrimonio. Accedí al registro bancario federal y obtuve los protocolos de enrutamiento institucional de First Sterling. No podía hackear ilegalmente su servidor cerrado, pero como auditora forense certificada, es 2 años mayor que yo, tenía autorización para monitorear transferencias bancarias comerciales a gran escala que estuvieran marcadas para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Ingresé los números de identificación corporativa de Trent y los detalles del patrimonio de Sarah. Una notificación sonó ruidosamente en mi pantalla. Están en la oficina en este momento, le dije a Julian, observando los datos aparecer en tiempo real. Peterson acaba de iniciar un préstamo puente comercial, acelerado contra la propiedad de Sarah en Back Bay. El estado dice pendiente de autorización final. Tenemos menos de 3 minutos. Llámalo, ordené, girando la pantalla hacia Julian. Ponlo en altavoz. Yo te daré la munición, Julian. Marcó la línea directa del escritorio del gerente del banco. Sonó 2 veces antes de que una voz pulida y demasiado suave respondiera. Habla David Peterson. David, soy Julian. Soy el esposo de Sarah y su abogado. Necesitas detener la autorización hipotecaria que estás procesando en este momento inmediatamente. Hubo una breve e incómoda pausa al otro lado de la línea. Julian, qué bueno saludarte. Sarah es una adulta que consiente y maneja su propia herencia. No puedo detener una transacción solo porque un cónyuge no esté de acuerdo con ella. Y Peterson usaba un tono desdeñoso y condescendiente, exactamente el mismo que Trent usaba cada vez que le hablaba a Julian. Era el tono de un hombre que se creía dueño de todo el poder. Comencé a escribir frenéticamente, abrí un documento nuevo, y aumenté el tamaño de la fuente para que Julian pudiera leerlo claramente al otro lado de la mesa. Julian leyó la pantalla, y su voz se volvió de hielo absoluto. David, esto no es una disputa doméstica. Estás facilitando la transferencia de fondos directamente a Apex Holdings. Te informo formalmente de que Apex Holdings es una empresa fantasma verificada que se utiliza para llevar a cabo un esquema Ponzi masivo. Escuché una fuerte inhalación a través del altavoz. Seguí escribiendo, dándole a Julian los puñales legales necesarios para aterrorizar a cualquier oficial de cumplimiento corporativo. Si permites que Sarah firme ese documento, continuó Julian, leyendo directamente de mi pantalla. Tú y el First Sterling Bank están participando activamente en el lavado de dinero ilícito bajo el título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1956. Además, serás nombrado personalmente como cómplice de fraude electrónico federal bajo la sección 1343. Tengo a un contador, forense certificado, monitoreando tu portal de compensación en este momento. Si haces efectiva esa transferencia, mi siguiente llamada será a la Comisión de Bolsa y Valores, y mi tercera llamada será a la oficina de campo del FBI en Boston. El silencio en la línea fue ensordecedor. Observé el indicador de estado de la transacción en mi pantalla. Brillaba en amarillo, esperando desesperadamente el clic final. Julian, balbuceó Peterson, con su arrogancia pulida hecha pedazos. Estas son acusaciones increíblemente graves. Trent me aseguró que esto era un puente de liquidez estándar para una discrepancia de auditoría menor. Trent está malversando $6.200.000 de sus clientes, afirmó Julian, con tono seco. Aléjate de la computadora, David, cancela la transferencia. Contuve el aliento, mirando el indicador amarillo parpadeante en mi pantalla. Pasaron 5 segundos. La palabra anulado apareció en negrita en el registro de transacciones. Acabo de cancelar la autorización, dijo Peterson, con la voz temblorosa. El préstamo está anulado, los fondos están bloqueados. Saca a mi esposa de tu oficina, ordenó Julian, y dile a Trent que busque un buen abogado defensor. Julian colgó el teléfono y se dejó caer contra el asiento de cuero, soltando un suspiro enorme. Lo logramos, Sarah está a salvo. Miré la transacción anulada en mi pantalla, sintiendo una fría satisfacción en el pecho. El salvavidas de Trent estaba cortado oficialmente. Acababa de desmantelar todo su imperio fraudulento desde la mesa de una cafetería. Pero mi satisfacción duró exactamente 10 segundos.
Mi teléfono celular sonó, rompiendo el alivio en la mesa. El identificador de llamadas mostraba el número de Trent. Contesté la llamada y puse el altavoz. Te crees muy inteligente, Megan, siseó Trent a través del teléfono. El ruido de fondo sonaba como el motor de un coche acelerando. Estaba conduciendo rápido. Peterson acaba de echarme del banco. Me dijo que Julian amenazó con una auditoría de la SEC, usando un contador forense. Sé que fuiste tú. Sé que ustedes dos se aliaron para humillarme. Tú mismo te humillaste. Trent, respondí con calma. Tu esquema Ponzi se acabó. La malversación está documentada. Vas a ir a una prisión federal. Trent soltó una carcajada maníaca y errática. Era el sonido de un animal desesperado y acorralado. No voy a ir a ninguna parte, Megan, porque vas a abandonar toda esta investigación. Vas a transferir tus activos corporativos para cubrir mis pérdidas. Y lo harás hoy mismo. Miré a Julian completamente desconcertada. No tienes ninguna ventaja, Trent, no tienes nada. Tengo un amigo en el departamento de policía de Boston, escupió Trent. ¿Recuerdas al oficial Miller? Acabo de mostrarle la orden de custodia de emergencia que presenté esta mañana. La que dice que eres una indigente, inestable y un peligro para nuestra hija. Un pico de puro terror atravesó mi corazón. El trabajador social había desestimado la demanda, pero la orden seguía en el sistema esperando la audiencia formal. Para un policía corrupto, era una excusa perfectamente válida para actuar. ¿Dónde estás, Trent?, exigí, con la voz finalmente quebrándose. Estoy llegando a la guardería de Mia ahora mismo, dijo, con un tono rebosante de triunfo malicioso. El oficial Miller está en su patrulla justo detrás de mí. Vamos a ver si tus elegantes hojas de cálculo detienen una placa, Megan. Te llamaré cuando tenga a mi hija. El viaje a la guardería tomó exactamente 12 minutos, pero con el corazón martillando contra mis costillas, pareció una eternidad. Julian navegó por las concurridas calles de Boston, con precisión letal, con su teléfono conectado al Bluetooth del coche, mientras daba órdenes rápidas a un juez superior, al que conocía desde hacía una década. El sistema legal la solía ser una máquina lenta y burocrática, pero cuando un abogado corporativo de alto nivel llama directamente a un juez para informar sobre un intento de secuestro activo por parte de un hombre bajo investigación federal, las ruedas de la justicia giran a una velocidad vertiginosa. Mi teléfono sonó con un archivo cifrado entrante, justo cuando Julian estacionaba el coche frente al edificio de colores brillantes. Era una orden de protección de emergencia, firmada digitalmente y legalmente vinculante. Esta reemplazaba inmediatamente la presentación fraudulenta de Trent, y me otorgaba la custodia física única y absoluta de Mia. Imprimí los documentos usando la impresora portátil que Julian guardaba en el asiento trasero, deslizando las páginas aún calientes, dentro de una carpeta de cartón impecable. No corrí hacia la entrada. Correr indicaba pánico, y el pánico era exactamente la emoción que Trent intentaba sacarme. Me alicé el abrigo, enderecé los hombros y atravesé las puertas de cristal dobles, con la calma aterradora de un verdugo. Dentro del vestíbulo, la escena era un caos absoluto. Trent estaba rojo de ira, golpeando su puño agresivamente contra el cristal de seguridad de la recepcionista. Agitaba su copia impresa de la orden de custodia cancelada, gritándole a la aterrorizada directora de la guarderías sobre sus derechos parentales. Miller tenía la mano apoyada casualmente en su cinturón de herramientas, mirando de forma amenazante al personal. Abran la puerta de seguridad ahora mismo, antes de que haga que este oficial los arreste por secuestro de menores. Gritó Trent, su voz resonando en las paredes decoradas con dibujos infantiles. Mi exesposa es una indigente mentalmente inestable, y me voy a llevar a mi hija. Entré completamente en el vestíbulo. El chasquido seco de mis tacones cortó de tajo su berrinche. La única persona que va a ir a la cárcel hoy eres tú, Trent, declaré, con la voz resonando uniformemente por toda la habitación. Trent se giró bruscamente. Su rostro pasó de una arrogancia enfurecida a una sorpresa momentánea antes de convertirse rápidamente en una mueca viciosa y triunfante. Señaló mi pecho con un dedo y se dirigió a su corrupto compañero de golf. Ahí está Miller, declaró Trent en voz alta, la madre inestable de la que te hablé. Deténla y saca a mi hija de aquí. El oficial Miller dio un paso pesado hacia mí, inflando el pecho para maximizar su autoridad. Señora, tengo aquí una orden judicial firmada
que dice que usted no es una guardiana apta. Necesito que se retire y deje que el padre tome la custodia de la niña. No me obligue a ponerle las esposas. Una madre normal habría estallado en llanto. Yo simplemente levanté la mano y me metí en el espacio personal de Miller, completamente imperturbable, ante la placa plateada en su pecho. Antes de que tome la peor decisión profesional de toda su vida, oficial Miller, le sugiero que revise los documentos legales que tengo en mi mano. Dije, manteniendo un contacto visual absoluto e inquebrantable. Le entregué la carpeta. Miller frunció el ceño, la arrebató de mi mano y la abrió. Observé cómo sus ojos escaneaban la primera página. Era la orden de protección de emergencia, firmada por un juez federal hacía exactamente 10 minutos, anulando el secuestro fraudulento de Trent y ordenando que Trent se mantuviera a 500 pies de distancia de mi hija. Trent se rió con desdén. No mire sus hojas de cálculo falsas. Miller, ella imprime basura para ganarse la vida. Solo agarra a la niña. Ignoré a Trent por completo y mantuve mi mirada pesadamente fija en el oficial de policía. Pase a la segunda página, Miller, ordené fríamente. Miller pasó la página. El color drenó rápidamente de su rostro. Su actitud de tipo duro se evaporó al instante, reemplazada por el terror de un hombre que se da cuenta de que ha de pisar una mina terrestre. Ese documento es una notificación oficial de investigación activa de la Comisión de Bolsa y Valores, cruzada con la División de Delitos Financieros del FBI. Expliqué, asegurándome de que mi voz se escuchara claramente por el personal de la guardería, que escuchaba detrás del vidrio. Trent ha malversado $6.200.000 de sus clientes. Actualmente está orquestando un esquema Ponzi masivo. Lo trajo aquí bajo falsos pretextos para secuestrar a una menor, esperando que su placa legitimara su crimen federal. Si usted lo ayuda a tocar a mi hija con un solo dedo, me aseguraré personalmente de que sea nombrado como cómplice de fraude electrónico federal. Extorsión y poner en peligro a un menor. Perderá su placa, su pensión y su libertad. El oficial Miller miró del documento federal en sus manos temblorosas al rostro repentinamente nervioso de Trent. El policía era corrupto, pero no estúpido. Reconoció material radiactivo cuando lo vio. Me dijiste que esto era una simple disputa doméstica. Trent, gruñó Miller, empujando la carpeta contra el pecho de Trent con fuerza. Dijiste que ella era solo una ama de casa loca y arruinada tratando de robarte el auto. Nunca dijiste ni una maldita palabra sobre los federales o el fraude electrónico. Miller, vamos, jugamos golf todos los domingos, suplicó Trent, con la voz quebrándose a medida que su fachada de macho alfa se desmoronaba por completo. Ella está mintiendo. Es una auditoría corporativa menor. No me importa si es una multa de aparcamiento, espetó Miller, retrocediendo hacia las puertas del vestíbulo, como si Trent fuera contagioso. No voy a perder mi pensión por tu desastre financiero. No me vuelvas a llamar nunca más, sin decir una palabra más. El oficial Miller empujó las puertas del vestíbulo y corrió hacia su patrulla, saliendo a toda velocidad del estacionamiento. Trent se quedó completamente solo en el colorido vestíbulo, sosteniendo la carpeta con manos temblorosas. El arrogante e intocable gestor de patrimonio había desaparecido. En su lugar quedaba un estafador patético y acorralado, dándose cuenta de que todo su castillo de naipes acababa de derrumbarse sobre él. La directora de la guardería, al sentir que la amenaza había sido neutralizada, abrió la puerta de seguridad. Pasé junto a Trent sin dedicarle ni una sola mirada. Tomé a mi hermosa y sonriente hija en brazos y salí al aire frío de la tarde. Pensé que la guerra había terminado. Supuse que Trent pasaría la noche empacando desesperadamente una maleta y huyendo del estado antes de que los agentes federales llegaran a su puerta. Subestimé gravemente las medidas tóxicas y destructivas que un narcisista es capaz de tomar cuando su ego es fundamentalmente destruido. 4 horas después, estaba de vuelta en la casa de mi padre, dándole la cena a Mia, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin control sobre la encimera. Notificaciones de redes profesionales y paneles de mensajes corporativos inundaron mi pantalla en una ola implacable. Toqué la pantalla y abrí una notificación de un contacto comercial mutuo. Se me heló la sangre. Trent no había huido, en cambio había optado por la opción nuclear. Por todas las redes sociales principales circulaba un video altamente editado y falso.
Trent había logrado obtener cines de la cámara de seguridad de la cafetería, donde Julian y yo nos habíamos reunido. Había cortado el video, alterando los ángulos y ralentizando los fotogramas para que nuestra intensa y frenética discusión financiera pareciera un encuentro romántico y profundamente íntimo. El título sobre el video estaba escrito en letras negritas y sensacionalistas. Me acusaba de abandonar a mi hija, robar sus activos corporativos y mantener una aventura tórrida y prolongada con el marido de su hermana. Trent había etiquetado a mis clientes corporativos de élite, a la red comunitaria de mi padre y a todo el círculo social de Sara, y intentaba reducir mi reputación profesional a cenizas. El video se propagó con la velocidad de una cerilla encendida arrojada sobre matorrales secos. Él sabía que en su mundo, la percepción era la realidad, y el escándalo era la moneda de cambio. Las imágenes estaban manipuladas magistralmente. El ángulo ocultaba por completo la pantalla de mi portátil, encuadrando a Julian y a mí inclinados el uno hacia el otro sobre la pequeña mesa de la cafetería. Ralentizó la velocidad de reproducción, justo cuando Julian me entregaba su teléfono, haciendo que el roce de nuestras manos pareciera intencional y muy íntimo. Era un asesinato de reputación, diseñado para destruir mi credibilidad antes de que pudiera entregar mis hallazgos forenses a las autoridades federales. Entonces, Eleanor intervino. La madre de Trent había pasado décadas cultivando una red implacable entre la élite de la vieja escuela de Boston. Ella me veía como una amenaza para la fachada impecable de su familia, y el video de Trent le dio la munición perfecta para erradicarme. Mi teléfono vibró con una llamada entrante de Richard Vance, el director ejecutivo de mi cliente corporativo más grande. Contesté de inmediato. Megan, dijo Richard, con voz cortante y fría. Eleanor acaba de llamar a mi celular personal. Le está diciendo a todo el que quiera escuchar que estás bajo investigación por espionaje corporativo y que actualmente estás teniendo un colapso público. Estoy viendo un video en línea que es muy perturbador. Voy a suspender el contrato de nuestra firma hasta que se realice una revisión interna. Colgó antes de que pudiera explicarme. Eleanor estaba recorriendo sistemáticamente mi lista de clientes, usando su influencia en los clubes de campo para envenenar mis relaciones profesionales. Estaba aterrorizada por la verdad, así que decidió quemar al mensajero. Miré al otro lado de la isla de la cocina a Julian, quien había venido para elaborar una estrategia. Estaba mirando su propio teléfono, con la mandíbula apretada tan fuerte que podría romper dientes. Acababa de ver el mismo video, antes de que cualquiera de nosotros pudiera formular un contraataque. La pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre de Sara. Contesté y puse el altavoz. Sara, comencé, ¿te estás acostando con mi marido? Gritó Sara. Su voz era irreconocible, ahogada en sollozos histéricos y pánico absoluto. Dime la verdad ahora mismo, Megan. ¿Te estás acostando con él? Trent había dado en su objetivo principal. Había aislado a su hermana, le había contado una mentira fabricada, y la había visto desmoronarse. Sara, escúchame con mucha atención, dije, manteniendo mi tono completamente neutral. Trent fabricó ese video para encubrir sus propios crímenes. Está tratando de ponerte en contra de las únicas dos personas que están tratando activamente de salvarte de la prisión federal. No te creo, gritó Sara. Mi madre acaba de llamarme, dijo que Julian ha estado planeando dejarme durante meses. Trent me mostró el video. Prácticamente estabas en su regazo. Julian se inclinó sobre el teléfono, con su voz convertida en un murmullo bajo, autoritario. Sara, deja de escuchar a tu madre y a tu hermano, por exactamente 10 segundos y escúchame a mí. Te amo, nunca te he sido infiel. Trent te está usando como un escudo humano porque ha malversado $6.200.000 y el FBI se está acercando. Está mintiendo. La voz de Trent retumbó repentinamente al otro lado de la línea. Estaba justo al lado de ella, supervisando la llamada. Es un mentiroso infiel, Sara, cuelga el teléfono. Están tratando de robar tu propiedad Back Bay. El sonido de Sara sollozando llenó la cocina. Podía escuchar el puro terror en su voz. Estaba atrapada en una cámara de eco, de manipulación, rodeada de las personas que la habían condicionado desde la infancia a dudar de su propia realidad. No vamos a discutir con una rata acorralada a través de un altavoz, declaró Julian, con su paciencia oficialmente agotada.
no haremos esto en línea, y no lo haremos a través del filtro retorcido de Trent. Sara, tienes que salir de la casa ahora mismo, aléjate de tu hermano, no voy a ir a ninguna parte con ustedes. Lloró Sara. No tienes que venir con nosotros, respondió Julian con calma. Ve a la oficina de William. Miré a Julian, reconociendo la brillantez estratégica de la jugada. La oficina corporativa de mi padre, en el distrito financiero, era una fortaleza, completamente segura e inmune a las tácticas agresivas de Trent. No me reuniré con ustedes allí, dijo Sara entre sollozos. Sí lo harás, ordenó Julian, sin dejar lugar a la negociación. Porque si no cruzas la puerta de William, en exactamente 45 minutos, entregará su auditoría forense a la Comisión de Bolsa y Valores, y tu hermano será arrestado en tu sala antes de la cena. Si quieres la verdad real, reúnete con nosotros en la oficina de William. Ven sola. Julian extendió la mano y desconectó la llamada. El silencio en la cocina era pesado, cargado de adrenalina. Necesitamos imprimir todo, instruyó Julian, dirigiéndose ya hacia la puerta. Cada factura falsa, cada proveedor fantasma, las palabras no romperán ese condicionamiento. Tenemos que enterrarla en documentos. Empaqué mi computadora portátil y el disco duro portátil que contenía la auditoría completa y sin censura de Apex Holdings. Íbamos a la guerra, y nuestra munición era una realidad matemática innegable. La oficina corporativa de William estaba ubicada en un edificio de piedra gris y discreto en las afueras del distrito financiero. Carecía del exterior de vidrio llamativo, de la firma de gestión de patrimonio de Trent, pero la seguridad era impenetrable. Llegamos justo cuando Sara llegaba en un taxi, luciendo pálida y aterrorizada. La escoltamos a la enorme sala de juntas revestida de madera. Sin decir una sola palabra, Julian y yo presentamos la evidencia física. Le expliqué las cuentas universitarias vaciadas, el recibo del brazalete de diamantes para Harper y el enorme esquema Ponzi que Trent estaba ejecutando bajo Apex Holdings. Sara miró la prueba innegable, el fuerte condicionamiento de su familia tóxica. Se hizo añicos allí mismo en la sala de juntas. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, comprendiendo finalmente la verdadera profundidad de la traición de su hermano. Pero nuestra victoria fue interrumpida, abruptamente por un agudo temor metálico, en el momento en que Julian revisó su portal legal seguro en su tableta. Su mandíbula se apretó tanto que un músculo palpitó cerca de su oreja. Tenemos un problema enorme, declaró Julian, dejando caer su tableta sobre la mesa de caoba. El juez federal asignado a nuestra petición de congelación de activos acaba de rechazarla. Se niega a firmar la orden judicial sin un periodo de revisión obligatorio de 30 días. Sin un periodo de revisión de 30 días, para una congelación federal de emergencia, era algo inaudito, especialmente con el volumen de evidencia forense que habíamos proporcionado. Era una táctica de dilación deliberada y calculada. Trent no necesita 30 días, me di cuenta, sintiendo cómo se me escapaba la sangre del rostro. Él organizará esa gran gala de fusión tecnológica, mañana por la noche en el Boston Harbor Hotel. Planea anunciar una asociación falsa con el imperio farmacéutico de Harper, para asegurar más efectivo de los inversores. Solo necesita 24 horas para ejecutar la fusión, cobrar los nuevos activos líquidos y desaparecer en un jet privado antes de que alguien se dé cuenta de que las bóvedas están completamente vacías. ¿Quién es el juez?, exigí, mientras ya sacaba mi portátil cifrada de mi bolso. El juez Robert Caldwell, respondió Julian con tono sombrío. Es un juez federal de alto rango, muy respetado y prácticamente intocable. Escribí el nombre de Caldwell en la base de datos del Registro Social Regional, y en 3 segundos, una fotografía de alta resolución apareció en mi pantalla. Era una toma espontánea de un exclusivo torneo de golf benéfico, celebrado en un lujoso club de campo el verano pasado. De pie, hombro con hombro en el campo de golf, sosteniendo vasos de cristal con whisky, y sonriendo como si fueran los dueños del mundo, estaban Trent, un ejecutivo farmacéutico, y el juez Robert Caldwell. No es solo un juez, dije, girando la pantalla para que Julian pudiera ver la imagen. Es el compañero de golf de Trent, Eleanor. Debe haber movido hilos a un nivel masivo para bloquear la demanda. Julian se pasó una mano por la cara, frustrado. Si Caldwell se queda con este expediente, Trent logrará realizar la fusión fraudulenta mañana por la noche en la gala.
Para cuando pasen los 30 días, el dinero, Trent y Harper serán fantasmas. Se nos han acabado por completo las maniobras legales. Miré la fotografía de los hombres riéndose. Trent siempre dejaba un desastre a su paso. Era arrogante, descuidado y creía firmemente que las reglas no se aplicaban a él. Si estaba consiguiendo un favor de tal magnitud por parte de un juez federal, tenía que estar pagando por ello. Se nos han acabado las maniobras legales tradicionales, corregí, con mis dedos ya volando sobre el teclado. Pero no se nos han acabado las opciones forenses. Dame 4 horas. Me encerré en una oficina con paredes de cristal, e inicié una inmersión profunda e invasiva en el historial financiero del juez Caldwell. Los jueces federales se someten a un escrutinio financiero riguroso, por lo que un soborno directo y rastreable era imposible. Trent era imprudente, pero no un suicida. El dinero tenía que estar moviéndose a través de un canal secundario, fuertemente anonimizado. Pasé por alto las cuentas bancarias personales de Caldwell y me enfoqué en su reciente campaña de reelección. Desplegué un algoritmo de rastreo especializado, diseñado para seguir el dinero sucio a través de comités de acción política. El SOF cotejó sistemáticamente cada donación corporativa hecha a la campaña de Caldwell contra los libros contables cifrados que había obtenido de la firma de Trent. Durante 3 horas brutales, me quedé mirando columnas de datos alfanuméricos que se desplazaban, rastreando empresas pantallas hasta firmas de inversión, que a su vez conectaban con fideicomisos en el extranjero. Era un laberinto digital, diseñado para agotar y confundir a cualquiera que intentara seguir el rastro del dinero. Exactamente a las 11:45 de esa noche, el algoritmo marcó una colisión de datos masiva y fatal. Un supercomité de acción política, supuestamente independiente, que había financiado agresivamente la última campaña electoral de Caldwell, había recibido una secuencia de donaciones anónimas de gran cuantía. Los números de ruta de esas donaciones coincidían exactamente con las cuentas offshore de las Islas Caimán que Trent había estado usando para ocultar los fondos de los clientes que malversó. Trent había financiado ilegalmente la carrera política de un juez federal usando dinero robado, y las huellas dactilares digitales estaban grabadas permanentemente en los metadatos bancarios. Imprimí el árbol de rutas, resalté la innegable intersección financiera con tinta amarilla brillante, y golpeé la carpeta sobre el escritorio de Julian. Lleva esto directamente al despacho de Caldwell a primera hora de la mañana, le instruí, sintiendo una satisfacción fría y depredadora, asentándose en lo más profundo de mi pecho. No lo presentes a través del secretario. Entra en su oficina, pon esto sobre su escritorio, y dile que tiene exactamente 5 minutos para recusarse antes de que enviemos todo este paquete a la Unidad de Corrupción Pública del Departamento de Justicia. Los ojos de Julian se abrieron de par en par, mientras escaneaba el informe forense. Una sonrisa afilada y peligrosa se dibujó en su rostro. La mañana siguiente, la espera fue agonizante. Caminé de un lado a otro en la sala de conferencias, calculando cada variable posible. 45 minutos después, mi teléfono se iluminó. Era Julian. Ni siquiera intentó discutir, dijo Julian, con la voz vibrando de adrenalina. En el momento en que vio los números de ruta de las Islas Caimán, toda la sangre se le drenó del rostro. Es 2 años mayor. Firmó una orden de recusación inmediata y permanente y entregó físicamente nuestra petición de congelación de activos al juez de guardia que estaba en el pasillo. ¿Quién es el nuevo juez?, pregunté, conteniendo el aliento. La jueza Sarah Lynn, respondió Julian. Es una exfiscal de la SEC, no tiene absolutamente nada de paciencia para el fraude financiero, no tiene vínculos con la alta sociedad de Boston, y desprecia la corrupción de la vieja élite. 10 minutos después, Julian regresó al bufete con una pesada pila de documentos federales. La primera página llevaba el sello oficial en relieve del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. La jueza Lynn había revisado mi auditoría forense, comprendido la gravedad inmediata del esquema Ponzi y firmado las medidas cautelares de emergencia. Todas y cada una de las cuentas bancarias asociadas con Trent, Eleanor y Apex Holdings estaban ahora congeladas permanentemente por el gobierno federal. La gala es esta noche, señaló Julian mirando su reloj. Trent cree que ha ganado. Cree que Caldwell le compró los 30 días que necesita. Entonces vayamos a la fiesta,
dije, mientras una sonrisa letal se dibujaba en mis labios. Es hora de cobrar. El Hotel Boston Harbor era un faro de opulencia de la vieja clase alta. El gran salón de baile estaba repleto de la élite financiera de la ciudad, socialites adinerados y grandes inversores tecnológicos. Camareros en smokines impecables circulaban con bandejas plateadas de champán, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo. Trent estaba de pie en el escenario principal, brillantemente iluminado, vistiendo un smoking hecho a medida que sin duda había comprado con fondos robados de sus clientes. Harper estaba justo a su lado, cubierta de diamantes caros, luciendo increíblemente engreída como la heredera farmacéutica que había logrado asegurar al brillante gestor de patrimonio. Eleanor estaba sentada en la mesa principal, radiante de un orgullo tóxico e inmerecido. Trent subió al micrófono y lo golpeó suavemente para captar la atención de la sala. Estaba a punto de anunciar la masiva fusión fraudulenta que supuestamente cimentaría su legado como un titán financiero. Damas y caballeros, comenzó Trent, su voz resbaladiza resonando por todo el salón. Esta noche marca una nueva era de riqueza sin precedentes y asociación estratégica. Nunca terminó la frase. Las pesadas puertas dobles con tachuelas de bronce, al fondo del salón, se abrieron de golpe con un estruendo masivo y resonante. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar al instante. La multitud adinerada se giró al unísono, jadeando mientras una docena de agentes federales, con chaquetas tácticas oscuras, inundaban la opulenta sala. Julian y yo entramos justo detrás del agente principal del FBI. Yo llevaba un impresionante vestido de diseñador, hecho a medida que, explícitamente, costaba más de lo que toda la firma fraudulenta de Trent había generado en un año. Trent se congeló en el escenario, el micrófono cayó de su mano con un chirrido agudo. El color desapareció por completo de su rostro arrogante. Miró frenéticamente a Eleanor y luego volvió a mí, mientras su gran ilusión se desmoronaba por completo en tiempo real. «Trent Davis», ladró el agente federal principal, su voz cortando el salón silencioso como un trueno. Está bajo arresto por múltiples cargos de fraude electrónico federal, malversación corporativa y evasión de impuestos. Bájese del escenario y mantenga las manos visibles. La multitud estalló en murmullos caóticos. Los inversores adinerados comenzaron a sacar sus foros desesperantes, dándose cuenta de que sus millones estaban atrapados en una escena de un crimen federal masivo. Harp soltó un grito agudo y prácticamente salió corriendo lejos de Trent, desesperada por distanciarse físicamente del estafador radioactivo antes de que las cámaras comenzaran a parpadear. Eleanor se levantó de la mesa principal, con las manos temblando violentamente. «Esto es un error», chilló, señalándome frenéticamente. «Ella es una mentirosa. Mi hijo es un brillante gestor de patrimonio. Arréstenla a ella». Julian dio un paso al frente, mirando directamente a su suegra. «Su hijo es un criminal en bancarrota y desesperado, Eleanor. Y desde esta mañana, cada activo que usted posee ha sido confiscado por el gobierno federal para pagar la restitución a los clientes que él robó». Trent fue sacado violentamente del escenario, con pesadas esposas de acero chasqueando ruidosamente en sus muñecas. El niño dorado e intocable de la élite financiera de Boston fue arrastrado agresivamente entre la multitud, llorando abiertamente, totalmente despojado de su poder, su dinero y su falso prestigio. Me quedé tranquilamente cerca de la salida mientras lo hacían pasar. Me miró con los ojos muy abiertos por puro terror y una patética desesperación. Es 2 años mayor que yo. Finalmente se dio cuenta de que la contable de escuela pública a la que había echado a la lluvia era la verdadera arquitecta de su destrucción absoluta. No dije una sola palabra, simplemente le dediqué una sonrisa fría e inquebrantable mientras los agentes federales lo empujaban por las puertas hacia la parte trasera de un transporte blindado que esperaba. El impacto masivo fue rápido y absolutamente devastador. Los abogados defensores de alto nivel de Trent echaron un solo vistazo a la innegable evidencia forense que había compilado y le aconsejaron inmediatamente acuerdo de culpabilidad. Él se negó arrogantemente, creyendo genuinamente que podía encantar a un jurado federal de la misma manera que había encantado a sus crédulos inversores. Es peor error de su vida. El juicio duró apenas 3 semanas. Subí a la estrada durante 2 días.
guiando al jurado metódica y despiadadamente a través de cada cuenta offshore oculta, cada firma falsificada y cada transferencia bancaria ilegal. Cuando se leyó el veredicto, Trent se quedó temblando. Sus trajes de diseñador fueron cambiados permanentemente por un uniforme estándar, y su vista del ático fue reemplazada por paredes de ladrillo y rejas de acero. Eleanor pensó que podía aislarse del desastre. Estaba totalmente equivocada. La demanda civil de Julian fue una obra maestra de estrategia legal agresiva. Despojada de su riqueza y de su tóxico estatus social, Eleanor se vio obligada a mudarse a un parque de casas rodantes en las afueras industriales de la ciudad, viviendo completamente de un mísero cheque de seguridad social. La caída en desgracia de Harper fue severa. Tras destaparse el gigantesco fraude de Trent, su padre, el director ejecutivo de la farmacéutica, se enfrentó a un intenso escrutinio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, debido a sus vínculos con Apex Holding. Su enorme fondo fiduciario fue congelado por completo y liquidado para cubrir los gastos legales que se derivaron. Ahora pasaba sus días bajo la fría luz de los fluorescentes, doblando ropa en una tienda de nivel medio, lidiando con clientes groseros durante turnos de 9 horas. 12 meses después, el humo tóxico que había ensombrecido mi vida se había disipado por completo. Mi firma de contabilidad forense había triplicado su tamaño y sus ingresos. Los bufetes de abogados corporativos más prestigiosos prácticamente nos suplicaban por nuestros servicios. A Julian lo nombraron socio director senior en su firma, y su nombre grabado en letras de bronce destacaba sobre las pesadas puertas de cristal, pero la verdadera victoria no era la inmensa fortuna ni el reconocimiento profesional. Era la paz absoluta e inquebrantable que sentía. Estaba de pie en el muelle de madera de la propiedad privada de mi padre, frente al mar, sosteniendo una taza de café caliente. El sol de la mañana apenas empezaba a disipar la neblina blanca que flotaba sobre el puerto. A unos metros, William estaba sentado sobre un balde invertido, enseñándole pacientemente a Mia cómo hacer un nudo marinero. Mi hermosa hija soltó una carcajada brillante y espontánea que resonó perfectamente sobre el agua tranquila. Bebí un sorbo lento de mi café, sintiendo el aire fresco y limpio de la mañana en mi rostro. No solo había sobrevivido a la tormenta feroz, en la que Trent y Eleanor intentaron ahogarme violentamente. Había atrapado el rayo, desviado la enorme inundación, y logrado que se los llevara por completo. La lección profunda que se entrelaza en estas historias es que tu verdadero valor nunca está definido por aquellos que no saben apreciarte. A menudo, las personas más cercanas a nosotros están cegadas por sus propias inseguridades y proyectan sus limitaciones en nuestras vidas. El verdadero empoderamiento comienza en el momento en que estableces límites inquebrantables ante su comportamiento y reclamas tu propia independencia. Tienes el derecho de alejarte de cualquier entorno donde no seas valorado y construir tu propia paz con determinación. Por favor, comparte tus propias experiencias al establecer límites difíciles y comenta aquí abajo.